Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Les saluda su hermano Lisandro Gil y quien hoy me acompaña en la lectura de los versículos, nuestro hermano Fernando Bonilla. Amados hermanos, en esta oportunidad nos reunimos a través de estas plataformas para continuar con el estudio de las doctrinas, las 16 doctrinas fundamentales de las palabras del Señor y en lo que en nuestro caso corresponde de las asambleas de Dios. Hoy vamos con la doctrina número 3, parte 2. Pero no quiero comenzar sin antes mencionarle, amado hermano, si usted tiene alguna duda, puede consultarnos sin ningún problema. Allí en los comentarios puede dejar escrita su pregunta o puede comunicarse con nosotros a los números de la iglesia, porque la intención es que nos edifiquemos juntos a través de la palabra del Señor. Así que si tiene alguna duda, no se quede con ella. Háganosla llegar y con gusto le responderemos. Doctrina número 3, deidad de nuestro Señor Jesucristo, parte 2. En la parte 1 estuvimos estudiando un poco acerca de cómo podemos nosotros aseverar que Jesucristo es Hijo de Dios. Y partimos de las pruebas de su deidad a través de la misma Escritura. Primero, con sus nombres. Él recibe nombres como Señor, Verbo, Hijo de Dios. Así como la misma palabra lo llama y lo menciona como Hijo de Dios, como Verbo o como Señor, el mismo Padre dice que Él es su Hijo amado. Jesús mismo declara y define tener relación directa con el Padre, llamándolo mi Padre, o Él mismo diciendo yo soy su Hijo. Recibe testimonio de algunos profetas como Isaías, que lo llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el momento de su exaltación, Filipenses nos dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta un punto en el que nadie más ha sido exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra para gloria de Dios Padre. Y esto es en el nombre de Jesús. Pero también sus discípulos, en este caso los apóstoles, también dieron testimonio de Él como Dios, como Señor, como Hijo de Dios. Y tenemos como primero de ellos Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan inicia su carta dándole ese título de autoridad, de poder y de dominio, como es el Verbo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Qué dijimos en la parte pasada de esta doctrina? Que el verbo es la acción de una oración. Cuando estudiamos lengua, literatura, castellano, nosotros podemos leer allí la composición de una oración: sujeto, verbo y predicado. Y el verbo es la acción. Por lo tanto, Juan con este pequeño título de verbo coloca a Jesucristo a nivel de autoridad, soberanía y poder de Dios. Lo reconoció como el Hijo de Dios. Juan no solo le llamó Verbo, sino que lo reconoce como Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Imagínese usted, muchas cosas hizo Jesucristo que no están en el libro de Juan, no están en el Evangelio, no entraron allí. Pero las que están allí y fueron escritas es para que creamos en Él y podamos reconocer que Él es el Hijo de Dios. Pedro también testificó acerca de la deidad y la autoridad de Jesucristo. Pedro testificó por el Espíritu Santo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, al decirle estas palabras, no estaba diciendo cualquier cosa. Estaba diciendo: tú eres el Cristo,
En griego el término Cristo representa al título hebreo Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y le dice, tú eres el Cristo, ese que nos fue prometido que vendría y que hoy está aquí. Y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Pedro en esta simple expresión le dijo a Jesucristo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a salvar al mundo. Tomás también lo reconoce y lo aceptó como su Señor y Dios. Juan capítulo 20, versículo 28 menciona. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Note usted, no solamente le dice Señor y Dios, sino Señor mío y Dios mío. Tomás, el conocido como el incrédulo, le dice al Señor, Dios mío y Señor mío. El siguiente, que no perteneció a los 12 discípulos originales, pero que también la Biblia da fundamento y base suficiente para proclamarlo como uno de los apóstoles, es Pablo. Y Pablo también menciona acerca de Jesucristo. Por ejemplo, que Él es la imagen invisible de Dios y el originador y dueño del universo. Lo leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Imagínese usted, le dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él, para Él fue creado el universo y gracias a Él subsisten. Pablo en esta expresión en Colosenses coloca a Jesucristo como primogénito de toda la creación. Antes de todo, el Padre y el Hijo ya existían. Antes del universo, antes de la creación de los cielos y de la tierra, antes de todo lo creado, ya Jesucristo existía junto al Padre. Y fue a través de Jesucristo que se llevó a cabo toda la creación. Y gracias a Él y a su poder, todo subsiste. Copartícipe de la plenitud de Dios, menciona también Colosenses, ahora capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínese usted, en Jesucristo como persona, siendo hombre natural, nacido de mujer, que caminaba aquí en la tierra, que tenía hambre, tenía sueño, tenía sed, comía y bebía, en Él estaba insertada, en Él compartía toda la plenitud de la deidad del Padre. Y es allí donde podemos afirmar que Jesucristo, siendo hombre, no dejó nunca de ser Dios. Y también lo menciona Pablo como el gran Dios Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador. Ahora, hasta aquí hemos leído lo que son los testimonios de los apóstoles acerca de quién es Jesucristo. Pero ahora también tenemos que leer acerca de sus atributos. Como les mencionaba en la doctrina número 2, el único y verdadero Dios, hablamos de atributos comunicables e incomunicables. Atributos incomunicables, atributos que solamente tiene Dios. Y atributos comunicables, atributos que también tienen los hombres, que se originan en Dios, pero los hombres también los tienen, como la justicia, la sabiduría, el conocimiento, el amor. Pero Jesucristo, al ser 100% Dios y 100% hombre, siendo un hombre en el cual habita la plenitud de la deidad, Él también comparte los atributos incomunicables que solamente tiene Dios, porque Él es Dios. Uno de ellos, el primero, omnipotencia, todopoderoso, que todo lo puede. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera podido ser hecho. Originador, fuente, inicio, comienzo de toda la creación, Jesucristo, el Todopoderoso. Eternidad, que no tiene principio ni fin. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, podemos hablar de su eternidad. Jesús es desde antes de todas las cosas, junto con el Padre, aún antes de toda la creación. Por lo tanto, Él habita desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, hablamos de que Jesucristo es eterno. Pero note usted, Pablo en el libro de Hebreos se menciona que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces también hablamos de la inmutabilidad. A pesar de que Jesucristo nació del vientre de María como un niño, estamos hablando que Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios que habitaba desde la eternidad, porque nunca cambió, siempre fue el mismo. Omnisciencia, todo lo sabe, conoce todas las cosas. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 2, versículos 24 al 25. Lucas capítulo 5, versículos 21 al 23. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Hablando de la omnisciencia, cuando la Escritura habla acerca de la omnisciencia, podemos interpretar lo que dice cuando dice: porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre, el corazón del hombre y aún los pensamientos del mismo Dios, sino Dios? Por su omnisciencia, por su conocimiento total y completo de todas las cosas. Aquí vemos cómo Jesucristo, estando frente a los fariseos, a los escribas, que en aquel momento lo criticaban por haber sanado a este paralítico y haberle dicho: tus pecados te son perdonados, dice la Escritura, y él conociendo sus pensamientos. Eso es un atributo que solamente pertenece a Dios. La omnipresencia está o puede estar en todas partes a la misma vez. La omnipresencia habla de que simple y llanamente Jesucristo en forma física podía estar en un lugar, como en el instante en que fue crucificado en la cruz. Estaba allí, clavado a un madero, pero sin embargo por eso no dejaba de estar llenando todas las cosas con su presencia. Lo leemos en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si se congregan 2 o 3 en un extremo del planeta y 2 o 3 en el otro extremo, Jesucristo está en igualdad de presencia, de esencia y de perfección en ambos lugares. Por lo tanto, Él es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo, y así es. Santidad, una santidad perfecta, libre de toda maldad o contaminación. Cuando hablamos de la santidad de Jesucristo, no hablamos de la misma santidad del hombre. Nosotros podemos ser santos a través de Él, pero Jesucristo es santo en su esencia. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Cuando hablamos acerca de Jesucristo, específicamente en el libro de Hebreos como nuestro sumo sacerdote, está hablando de que Jesucristo, siendo Dios,
teniendo todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios, la deidad de Dios, la esencia de Dios en sí mismo, sin embargo, eso no lo hacía distante a lo que era el sentir de la humanidad. Jesucristo, al hacerse hombre, padeció igual que el hombre, fue tentado igual que los hombres. Recordemos el pasaje de la tentación de Jesucristo por Satanás luego de los 40 días de ayuno. Él fue tentado, padeció como nosotros para poder decir que nos entiende y nos comprende y sabe lo que es ser un ser humano. Por eso es que Él es misericordioso con nosotros e intercede por nosotros ante el Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo habitó en medio de los hombres, en medio de tanto pecado, contaminación y corrupción, para marcarnos un camino a través del cual nosotros podíamos alcanzar salvación, y era a través de su santidad. Por eso, como Él es santo, nosotros podemos también ser santos a través de su sacrificio. Y por último, en sus atributos leemos en esta oportunidad la sabiduría. Él sabe y hace todas las cosas de una forma perfecta. Primera de Corintios 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién tiene toda la sabiduría sino Dios? ¿Quién tiene todo el poder sino Dios? Entonces, en 1 Corintios, Pablo lo cita como Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Por lo tanto, su sabiduría no es humana, sino es una sabiduría divina. Ahora, prerrogativas divinas. Cuando hablamos de prerrogativas, estamos hablando de estos títulos que van específicos a atributos divinos o accionares divinos de Dios. Por ejemplo, creador. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Jesucristo recibe el nombre de creador, el título de creador, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él ninguna de las cosas que existen pudieran haber sido creadas. Jesucristo, dador de vida. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino a darnos vida. Él es el pan de vida. Él es el buen pastor. Él vino a darnos vida, pero no una vida humana natural, sino una vida para la eternidad. Perdonador de pecados. Recordemos en estos pasajes que eso le causó muchos problemas con los fariseos, porque este es un atributo solo de Dios. Y al ellos no querer aceptar que Jesucristo es Dios, lo contrariaban o lo contradecían. Pero Jesucristo, por ser Dios, tenía la autoridad para perdonar pecados. Lucas capítulo 7, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí Jesucristo le estaba hablando a Simón, el que lo invitó a su casa a comer, y cuando llegó aquella mujer con el perfume de nardo en el frasco de alabastro y lavaba los pies del maestro con sus lágrimas y lo limpiaba con sus cabellos, él dijo: si este hombre realmente fuera un profeta, supiera que esta es una pecadora. Y Jesucristo automáticamente apuntó a esa idea de él y le dijo: te voy a hacer una pregunta. Si hay dos deudores, uno debe mucho y el otro poco, y a ambos se les perdona la deuda, ¿cuál amará más? Él le dijo: al que se le perdonó más. Y Jesucristo le dijo: bien has juzgado, aquí está ella. Por tanto, todos los pecados le son perdonados porque me amó más. En ese instante Jesucristo perdonó los pecados de esta mujer que para todos no merecía estar frente al Maestro. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 también nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
no era solamente de palabra que Jesucristo perdonaba los pecados, sino que esto venía a través de dos cosas: la autoridad dada por el Padre hacia Él como su Hijo, y su muerte en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Al Él ser libre de nuestros pecados con su sangre, pagó por los nuestros. Por eso Él puede perdonar los pecados, porque es una cuenta que Él ya pagó y nos invita a nosotros a participar de esa cuenta si nosotros creemos en Él. Salvador. ¿Dónde dice la Escritura que Jesucristo es nuestro Salvador? Leemos en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo, para que el que crea en Jesús como Hijo de Dios sea salvo. Ahí están las opciones. Dice, el que crea en Él ya fue salvo, pero el que no cree en Él simple y llanamente ya ha sido condenado. Jesús es el único camino, verdad y vida a través del cual podemos ser salvos. Su nacimiento virginal, Mateo capítulo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Su nacimiento virginal. José de pronto podía tener sus dudas, era válido. No había un antecedente de una mujer que diera a luz siendo engendrado un hijo por el Espíritu Santo. José estaba preocupado, pero como él era un hombre justo que amaba a María y sabía que María no podía haber hecho algo malo, tenía sus reservas, pero Dios envió a su ángel a que hablara con él y le dijera: José, ten paz, ten calma, estate tranquilo, porque ese niño que María lleva en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. No fue engendrado por hombre, sino directamente por el Espíritu Santo. Y por eso él recibe el título del Hijo de Dios. Una vida sin pecado. Nos dice Primera de Pedro capítulo 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Una vida sin pecado. Jesucristo vino a marcar un antes y un después. En aquel tiempo las leyes que gobernaban eran ojo por ojo, diente por diente, pero sin embargo dice la Escritura que Jesucristo, mientras más mal le hacían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba sus obras al Padre. Y es allí donde recordamos lo que sucedió en la cruz del Calvario. Estando crucificado por ser el justo, el santo, Él decía: Padre, te ruego, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esa vida sin pecado, Él pudo morir y pagar por nuestra salvación. Su obra expiatoria, lo que Él vino a hacer, expiar nuestros pecados, pagar un justo por un injusto, saldar una cuenta que no era de Él. Isaías 53, versículos del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue molido, abatido, castigado por una culpa que no era de él. Él llevó sobre sí nuestra carga, sobre sí mismo llevó nuestra culpa, y aún el precio de nuestra sanidad lo pagó convirtiendo su cuerpo en una llaga en la cruz del Calvario. Y por último, hablamos acerca de su resurrección. Todo lo que se dijo de Jesucristo y lo que hizo Jesucristo en vida no hubiera significado nada si Él no hubiera resucitado dentro de los muertos. Pero la victoria plena y total no la ganó Jesucristo al morir en la cruz. Jesucristo obtuvo su total y completa victoria cuando ni la muerte lo pudo retener y resucitó aún dentro de los mismos muertos. Lo leemos en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Allí está el evento de la resurrección. Dicen otras porciones del Nuevo Testamento: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? A Jesucristo nuestro Señor no solamente lo anunciaron, no solamente nació de forma virginal, no solamente vivió sin pecado, sino que al morir injustamente, ni siquiera la muerte lo pudo detener, porque nunca se halló culpa en él. Por lo tanto, él resucitó dentro de los muertos para darnos vida. Jesucristo dijo: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente Jesucristo tiene la autoridad para decir estas palabras. Jesucristo dice que por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Por lo tanto, no existe otra persona conocida en la historia de la humanidad en quien podamos creer y confiar y poner toda nuestra fe, como en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, hasta este punto estudiamos la doctrina número 3, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Espero les haya agradado, espero le hayan entendido. Y si no es así y tienen alguna duda, amado hermano, no tengan ningún problema, consúltenos que estamos para servirle. Así que le invito para que estudiemos la próxima doctrina, doctrina número 4, una doctrina sumamente importante para nosotros: la caída del hombre. ¿Por qué el hombre cayó?
de qué forma cayó el hombre de la gracia de Dios y por qué necesita el hombre volver a una relación con Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad.